Bueno, ahora entramos al gran capítulo de la dinámica, que es la que estudia la causa por la que un objeto se mueve. En este capítulo estudiamos las 3 leyes de Newton, pero en este tutorial vamos a enfocarnos en la segunda ley de Newton, que dice lo siguiente: que si a un objeto cualquiera de masa m le aplicamos una fuerza F, por muy pequeña que sea, va a lograr que el objeto tenga una aceleración. Entonces, la fuerza que aplicamos al objeto de masa m va a adquirir una aceleración. Estos 3 elementos se relacionan con una fórmula sencillita: fuerza igual a masa por aceleración. Aparentemente este capítulo sería entonces sumamente sencillo, ya que la fórmula parece no ser tan complicada. El problema está en que la fuerza es un vector, y trabajar con vectores es más complicado que trabajar con los escalares, ya hemos visto anteriormente. Y la otra situación es que un objeto rara vez se encuentra sometido a una sola fuerza. Veamos por ejemplo este caso. Este objeto está sometido a una fuerza F1, otra fuerza F2, otra fuerza F3 y otra fuerza F4. Entonces aquí, ¿cómo se cumple la segunda ley de Newton? Pues muy sencillo, tendríamos que hallar la resultante de todas estas fuerzas, y vamos a suponer que esa resultante sea este vector, fuerza resultante. Entonces, la segunda ley de Newton diríamos así: fuerza resultante igual a masa por aceleración. Seguimos entonces con la misma fórmula, pero lo complicado aquí será sumar esas fuerzas. Entonces recordemos, en un tutorial anterior pues ya habíamos visto cómo se suman fuerzas de distintas direcciones. Rápidamente vamos a hacer un resumen. Este sistema de fuerzas en diferentes direcciones lo vamos a transformar en otro sistema donde solo existan fuerzas horizontales y fuerzas verticales, ¿verdad? La fuerza F1 se descompone en una fuerza horizontal que impulsa al objeto a la derecha y hacia arriba. Entonces tendríamos estas dos subcomponentes, hacia la derecha y hacia arriba. La fuerza F3 observamos que impulsa hacia la izquierda y hacia arriba, a simple vista. F4, en cambio, jala hacia abajo y hacia la izquierda, como ven ustedes aquí. Y F2, en cambio, jala hacia la derecha y hacia abajo. Y se transforma entonces en este otro sistema, en la cual pues ya tenemos fuerzas solamente en una sola dirección, que son o las horizontales y las verticales. Por lo tanto, ya sería fácil de sumar. Ahora, ¿cuánto valen esas fuerzas? Suponiendo que
cuando a mí me dan un vector cualquiera f y me dan su ángulo, fuerza F del ángulo, yo puedo hallar sus componentes, es decir, la componente horizontal, su componente vertical, como ya hemos visto en tantos tutoriales. Fx sería igual a la fuerza F por el coseno del ángulo, mientras que Fy sería igual a la fuerza F por el seno del ángulo. Y esta fórmula es sencilla, podemos aplicar para hallar las componentes horizontales y verticales. En nuestra gráfica sería desde la punta de F una paralela al eje Y y aquí tendríamos a la fuerza X. Haciendo lo mismo para el otro lado, aquí tendríamos a la fuerza Y. Entonces la fuerza F la sustituimos por una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Observe que F jala hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, esta ya la podemos anular y en su lugar nos quedaría una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Y eso es lo que vamos a hacer con cada una de las fuerzas, a descomponer. Entonces vamos a ver un ejercicio en el cual saquemos una resultante y apliquemos la segunda ley de Newton. Bien, tenemos entonces este problema. Asumamos que aquí está el objeto y este objeto es sometido a estas tres fuerzas. Entonces lo que queremos hallar es la aceleración a adquirir, pero para eso habrá que hallar su fuerza resultante si la masa del objeto es 2 kilogramos. Bien. Vamos a sumar entonces esto en fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Entonces decimos sumatoria de fuerzas horizontales. Recordemos la fórmula. Si tengo la fuerza, tengo el ángulo, para hallar una fuerza horizontal, la componente horizontal, F coseno del ángulo, y para la fuerza vertical, F seno del ángulo. Bien. Entonces, F1 tendríamos una fuerza horizontal hacia la derecha provocada por F1 y tendríamos una fuerza horizontal F2 provocada por F2. Entonces tendríamos una F1X y una F2X. Aplicamos esta fórmula. Entonces, F1, que es 40 por el coseno de 30. 40 coseno de 30. Tengo fuerza y el ángulo. Fuerza coseno del ángulo. Menos, porque F2 tendría una componente hacia la izquierda. Por eso menos la fuerza 50 por el coseno de 60, y eso nos daría un total de 9,6. Eso es lo que se refiere a las componentes horizontales. Componentes verticales van a haber tres fuerzas verticales. Una provocada por F1 que jala hacia arriba, otra provocada por F2 que también jala hacia arriba, las dos jalan hacia arriba, serán positivas, y una que jala hacia abajo, F3.
Entonces, asimismo, aplicando ahora la fórmula Fy igual a F seno del ángulo, entonces vamos reemplazando 40 por seno de 30 más 50 seno de 60 y menos 70. Entonces, tres fuerzas, dos hacia arriba y una hacia abajo. 1, 2, 3. Mientras que cuando sumamos las horizontales, solo habían dos, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, porque F3 es vertical, no es horizontal. Entonces solamente hay dos horizontales. Esto nos va a dar menos 6,7. Esto entonces, este objeto ya es como que estuviera sometido a dos fuerzas. Una horizontal que es positiva hacia la derecha y la otra vertical que nos dio negativo hacia abajo. Por lo tanto, la resultante de esas dos fuerzas, como ya hemos hecho anteriormente, sería como la hipotenusa. Y ya tenemos nuestra fuerza resultante. Entonces, fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado. La respuesta que nos han dado, teorema de Pitágoras. Esto nos va a dar 9,6 al cuadrado más 6,7 al cuadrado, lo cual nos da una resultante de 11,7. Ahora hallemos su dirección. Vamos a hallar este ángulo de aquí. ¿Cuál es la dirección de ese ángulo? Recordemos la fórmula. El ángulo será igual a la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Ambas ya sabemos cuánto vale. Entonces esto nos va a dar tangente inverso. ¿Cuánto nos dio sumatoria de fuerzas en Y? 6,7. Aquí no ponemos signos. Estamos tratando de hallar un ángulo agudo. Sobre la sumatoria de fuerzas en X, 9,6. Y eso nos da un ángulo de 5,85. Perdón. Nos da un ángulo de 34,9. Bien. Hemos hallado entonces la fuerza resultante con la que el objeto